movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, un martes más aquí con ustedes y aprovechamos para hacer un poco de historia y brindarle nuestro pequeño homenaje a un revolucionario con todas las letras por mayúscula, a un compañero, un trabajador, realmente a alguien que dio todo, que no se basó solo en la teoría, sino que llevó todo lo que dijo a la práctica, y que de esos en el mundo son contados con los dedos de la mano. Y es en un nuevo aniversario de su nacimiento, siempre está naciendo nuevamente el Che en cada pueblo, en cada lucha, en cada movilización de los pueblos que quieren romper con las cadenas de la explotación. Y me quiero referir hoy al discurso en la Universidad Central de las Villas, el 28 de diciembre del 59, que como título, que la universidad se pinte de negro, de mulato, de obrero y campesino. Al triunfar la revolución en enero del 1959, la composición de clase del estudiantado y del cuerpo de catedráticos en las tres universidades de Cuba, en La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara, reflejaba la sociedad explotadora que los trabajadores y campesinos cubanos ahora se empeñaban en dejar atrás. Desde los primeros días, el gobierno revolucionario cubano tomó medidas para comenzar a remediar estas desigualdades de clase y la discriminación racista inherente a las relaciones sociales capitalistas exacerbadas en Cuba por más de 3 siglos de esclavitud del negro y muchas décadas de dominación imperialista norteamericana. Además de la reforma agraria y la nacionalización de la industria, en los 2 primeros años el nuevo gobierno llevó a cabo numerosas medidas revolucionarias, movilizó a más de 100.000 jóvenes que se extendieron por el campo cubano como maestros voluntarios en una cruzada que en el transcurso de un año prácticamente eliminó el analfabetismo, azote que antes de la revolución había sido una realidad en la vida de casi el 25% de la población. Los decretos del gobierno recortaron los alquileres y el costo de los medicamentos a la mitad y redujeron las tarifas eléctricas y telefónicas. Por primera vez se estableció en Cuba un sistema extenso y universal de educación pública, al tiempo que las escuelas privadas se convirtieron en centros de enseñanza para todos. Se inauguró un sistema de salud pública con atención médica gratuita para toda la población. En el siguiente discurso pronunciado en la Universidad Central de las Villas, en la ciudad de Santa Clara y en los 2 discursos que le siguen, el Che Guevara aborda el reto de impulsar esta misma perspectiva en las universidades cubanas para abrir las puertas de estos enclaves casi exclusivamente de blancos a los hijos de los trabajadores y campesinos para transformar su carácter y sus programas de estudio a partir de las nuevas tareas revolucionarias. En la Cuba prerrevolucionaria, el funcionamiento del capitalismo reproducía a diario un sistema de segregación racial que estigmatizaba a los negros y a los mulatos. Los africanos habían sido llevados a Cuba desde la época de la conquista española en el siglo XVI, trabajando de esclavos en las plantaciones cañeras. Las guerras libradas en la isla en las últimas décadas del siglo XIX para independizarse de España se entrelazaron con la lucha por abolir la esclavitud,
que no se eliminó sino hasta en 1886. Decenas de miles de esclavos y sus descendientes pelearon en las 3 guerras de independencia como soldados, oficiales y jefes, constituyendo la mayoría de los integrantes del ejército libertador. Durante las primeras 6 décadas del siglo XX, los negros en Cuba enfrentaron las peores condiciones en la ciudad y el campo, tanto en el empleo como en la educación, la salud y la vivienda. En gran parte de Cuba prevalecía un sistema de segregación racial parecido al sistema Jim Crow del sur de Estados Unidos. Entre sus primeras medidas, el nuevo gobierno revolucionario promulgó leyes que afrontaron esta opresión racista. Al dirigirse a una concentración en La Habana el 22 de marzo de 1959, Fidel Castro anunció que se había declarado ilegal la discriminación de los negros y mulatos en el empleo. Varias semanas más tarde, la Ley 270 declaró que todas las playas y demás instalaciones públicas estaban abiertas a todos, negros, mulatos y blancos. Los clubes, negocios y demás establecimientos que les negaban igualdad de acceso y servicio a los negros y mulatos fueron clausurados. El ejército rebelde, la recién constituida Fuerza Policial Revolucionaria y las milicias populares hicieron cumplir estas leyes. Según observa Che Guevara, en el discurso que sigue su visita a las villas, coincidió con el primer Fórum Nacional de Industria Cubanas, organizado por estudiantes universitarios de dicha institución. Desde octubre de 1959, Guevara había encabezado el Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria y el 26 de noviembre de 1959 él fue designado también presidente del Banco Nacional. Queridos compañeros, nuevos colegas del claustro y viejos colegas de la lucha por la libertad de Cuba, tengo que puntualizar, como principio de estas palabras, que solamente acepto el título que hoy se me ha conferido como un homenaje general a nuestro ejército del pueblo. No podría aceptarlo a título individual, por la sencilla razón de que todo lo que no tenga un contenido que se adapte solamente a lo que quiere decir, no tiene valor en la Cuba nueva. ¿Y cómo podría aceptar yo personalmente a título de Ernesto Guevara el grado de doctor honoris causa de la Facultad de Pedagogía si toda la pedagogía que he ejercido ha sido la pedagogía de los campamentos guerreros, de las malas palabras, del ejemplo feroz? Y creo que eso no se puede convertir de ninguna manera en una toga. Por eso sigo con mi uniforme del ejército rebelde, aunque puedo venir a sentarme aquí a nombre y representación de nuestro ejército dentro del claustro de profesores. Pero al aceptar esta designación, que es un honor para todos nosotros, quería también venir a dar nuestro homenaje, nuestro mensaje de ejército de pueblo y de ejército victorioso. Una vez a los alumnos de este centro les prometí una pequeña charla en la que expusiera mis ideas sobre la función de la universidad. El trabajo, el cúmulo de acontecimientos, nunca me permitió hacerlo. Pero hoy voy a hacerlo amparado ahora, además, en mi condición de profesor honoris causa. ¿Y qué tengo que decirle a la universidad como artículo primero, como función esencial de su vida en esta Cuba nueva? Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores. Que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba. Y si este pueblo que hoy está aquí y cuyos representantes están en todos los puestos del gobierno, se alzó en armas y rompió el dique de la reacción, no fue porque esos diques no fueron
elásticos. No tuvieron la inteligencia primordial de ser elásticos para poder frenar con esta elasticidad el impulso del pueblo. Y el pueblo que ha triunfado, que está hasta malcriado en el triunfo, que conoce su fuerza y se sabe arrollador, está hoy a las puertas de la universidad. Y la universidad debe ser flexible, pintarse de negro, de mulato, de obrero, de campesino o quedarse sin puertas. Y el pueblo la romperá y él pintará la universidad con los colores que le parezca. Ese es el mensaje primero, es el mensaje que hubiera querido decir los primeros días después de la victoria en las 3 universidades del país, pero que solamente pude hacer en la Universidad de Santiago. Y si me pidieran un consejo a fuer de pueblo, de ejército rebelde y de profesor de pedagogía, diría yo que para llegar al pueblo hay que sentirse pueblo. Hay que saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que siente el pueblo. Hay que hacer un poquito de análisis interior y de estadística universitaria y preguntar cuántos obreros, cuántos campesinos, cuántos hombres que tienen que sudar 8 horas diarias la camisa están aquí en esta universidad. Y después de preguntarse, eso hay que preguntarse también, recurriendo al autoanálisis, si este gobierno que hoy tiene Cuba representa o no representa la voluntad del pueblo. Y si esta respuesta fuera afirmativa, si realmente este gobierno representa la voluntad del pueblo, habría que preguntarse también, ¿este gobierno representa la voluntad del pueblo en esta universidad? ¿Dónde está y qué hace? Y entonces veríamos que desgraciadamente el gobierno que hoy representa la mayoría casi total del pueblo de Cuba no tiene voz en las universidades cubanas para dar su grito de alerta, para dar su palabra orientadora y para expresarlo sin intermedios, la voluntad, los deseos y la sensibilidad del pueblo. La Universidad Central de Las Villas dio un paso al frente para mejorar estas condiciones. Y cuando fue a realizar su fórum sobre la industrialización, recurrió sí a los industriales cubanos, pero recurrió al gobierno también. Nos preguntó nuestra opinión y la opinión de todos los técnicos de los organismos estatales y paraestatales, porque nosotros estamos haciendo, lo podemos decir sin jactancia, en este primer año de la liberación, mucho más de lo que hicieron los otros gobiernos. Pero además, mucho más de lo que hizo eso que pomposamente se llama la libre empresa. Y por eso, como gobierno tenemos derecho a decir que la industrialización de Cuba, que es a consecuencia directa de la reforma agraria, se hará por y bajo la orientación del gobierno revolucionario, que la empresa privada tendrá naturalmente una parte considerable en esta etapa de crecimiento del país. Pero quien sentará las pautas será el gobierno, y lo será por méritos propios. Lo será porque levantó esa bandera respondiendo quizás al impulso más íntimo de las masas, pero no respondiendo a la presión violenta de los sectores industriales del país. La industrialización y el esfuerzo que conlleva es hijo directo del gobierno revolucionario. Por eso lo orientará y lo planificará. De aquí han desaparecido para siempre los préstamos ruinosos del llamado Banco de Desarrollo. Por ejemplo, que prestaba 16 millones a la industrial y ponía 400.000 pesos. Y estos son datos exactos. Y esos 400.000 pesos no salían tampoco de su bolsillo, salían del 10% de la comisión que le daban los vendedores por la compra de las maquinarias. Y ese señor que ponía 400.000 pesos, cuando el gobierno había puesto 16 millones, era el dueño absoluto de esa empresa. Y como deudor del gobierno, pagaba plazos cómodos y cuando le conviniera. El gobierno salió a la palestra y se niega a reconocer ese estado de cosas. Reclama para sí esa empresa que se ha formado con el dinero del pueblo.
Y dice bien claro que si la libre empresa consiste en que algunos aprovechados gocen del dinero completo de la nación cubana, este gobierno está contra la libre empresa, siempre que esté supeditada a una planificación estatal. Y como hemos entrado ya en este escabroso terreno de la planificación, nadie más que el gobierno revolucionario, que planifica el desarrollo industrial del país de una punta a la otra, tiene derecho a fijar las características y la cantidad de los técnicos que necesitará en un futuro para llenar la necesidad de esta nación. Y por lo menos debe oírse al gobierno revolucionario cuando dice que necesita nada más que determinado número de abogados o de médicos, pero que necesita 5.000 ingenieros y 15.000 técnicos industriales de todo tipo. Y hay que formarlos, hay que salir a buscarlos, porque es la garantía de nuestro desarrollo futuro. Hoy estamos trabajando con todo el esfuerzo por hacer de Cuba una Cuba distinta, pero este profesor de pedagogía que está aquí no se engaña y sabe que de profesor de pedagogía tiene tanto como de presidente del Banco Central, y que si tiene que realizar una u otra tarea es porque las necesidades del pueblo se lo demandan. Y eso no se hace sin sufrimiento mismo para el pueblo, porque hay que aprender en cada caso, hay que trabajar aprendiendo, hay que hacer borrar al pueblo el error, porque uno está en un puesto nuevo y no es infalible y no nació sabiendo. Y como este profesor que está aquí fue un día médico y por imperio de la circunstancia tuvo que tomar el fusil y se graduó después de 2 años como comandante guerrillero y se tendrá luego que graduar de presidente de banco o director de la industrialización del país, o aún quizás de profesor de pedagogía. ¿Quiere este médico, comandante, presidente y profesor de pedagogía que se prepare la juventud estudiosa del país para que cada uno en el futuro inmediato tome el puesto que le sea asignado y lo tome sin vacilaciones y sin necesidad de aprender por el camino? Pero también quiere este profesor que está aquí, hijo del pueblo, creado por el pueblo, que sea este mismo pueblo el que tenga derecho también a todos los beneficios de la enseñanza. Que se rompan los muros de la enseñanza, que no sea la enseñanza simplemente el privilegio de los que tienen algún dinero para poder hacer que sus hijos estudien, que la enseñanza sea el pan de todos los días del pueblo de Cuba. Y es lógico. No se me ocurriría a mí exigir que los señores profesores o los señores alumnos actuales de la Universidad de las Villas realizarán el milagro de hacer que las masas obreras y campesinas ingresarán en la universidad. Se necesita un largo camino, un proceso que todos ustedes han vivido de largos años de estudio preparatorios. Lo que sí pretendo, amparado en esta pequeña historia de revolucionario y de comandante rebelde, es que comprendan los estudiantes de hoy de la Universidad de las Villas que el estudio no es patrimonio de nadie, y que la casa de estudios donde ustedes realizan sus tareas no es patrimonio de nadie. Pertenece al pueblo entero de Cuba, y al pueblo se la darán o el pueblo la tomará. Y quisiera, porque inicié todo este ciclo en vaivenes de mi carrera como universitario, como miembro de la clase media, como médico, que tenía los mismos horizontes, las mismas aspiraciones de la juventud que tendrán ustedes, y porque he cambiado en el curso de la lucha, y porque me he convencido de la necesidad imperiosa de la revolución y de la justicia inmensa de la causa del pueblo. Por eso quisiera que ustedes, hoy dueños de la universidad, se la dieran al pueblo. No lo digo como amenaza para que mañana no se la tomen. No lo digo simplemente porque sería un ejemplo más de los tantos bellos ejemplos que se están dando en Cuba, que los dueños de la Universidad actual de las Villas, los estudiantes, la dieran al pueblo a través de su gobierno revolucionario. Y a los señores profesores, mis colegas, tengo que decirles algo parecido, que hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero, de campesino. Hay que bajar al pueblo, hay que vibrar con el pueblo, es decir, las necesidades todas de Cuba entera. Cuando esto se logre, nadie habrá perdido, todos habremos ganado, y Cuba podrá seguir su marcha hacia el futuro con un paso más vigoroso, y no tendrá necesidad de incluir en su claustro
a este médico, comandante, presidente de banco y hoy profesor de pedagogía que se despide de todos. Y les dejo una última de las últimas frases del Che, cuando dice: todos los miembros del gobierno cubano, jóvenes de edad, jóvenes de carácter y de ilusiones, han, sin embargo, madurado en la extraordinaria universidad de la experiencia y en contacto vivo con el pueblo, con sus necesidades y con sus anhelos. Ernesto Che Guevara, 28 de julio de 1960. Y luego de realizar este pequeño homenaje a Ernesto Che Guevara en un aniversario más de su nacimiento, voy a pasar a dar lectura la declaración emitida por la Unidad Popular y que reclama justamente a la Cancillería del Uruguay que condene el asesinato racista en Estados Unidos. Ante el cruel asesinato de George Floyd el 25 de mayo pasado en la ciudad de Minneapolis, en los Estados Unidos, se vienen realizando movilizaciones históricas en muchas ciudades, incluyendo la capital, Washington. La potencia imperialista más agresiva del mundo se encuentra convulsionada con un pueblo que ha tomado las calles, especialmente con los jóvenes manifestando contra la violencia policial, la discriminación y el racismo. Reclaman justicia ante un crimen que ha encendido la chispa de la lucha no solo en los Estados Unidos, sino también en varios países europeos y del mundo, que expresa la lucha contra la explotación de las clases oprimidas y la violencia racista de las élites dominantes en medio de una enorme crisis económica, social y política a nivel planetario. Esta crisis está condenando al desempleo a más de 40 millones de trabajadores en los Estados Unidos, hundiendo en la pobreza en particular a las comunidades latinoamericanas y afroamericanas, que han quedado hoy, bajo el gobierno de Trump, sin cobertura de seguro médico en medio de la pandemia de COVID-19, que ya superó las 100.000 muertes en ese país. Estas políticas capitalistas son las que utilizan como mano de obra barata a este conjunto de la población, provocando el agravamiento de las condiciones de vida y el sometimiento a la violencia policial, violando así un conjunto de derechos humanos fundamentales. Las grandes movilizaciones populares que se están enfrentando al aparato represivo del país imperialista más poderoso y agresivo del mundo evidencia una clara crisis política que vive el país, conducido por la ultraderecha norteamericana y que ha realizado una campaña estigmatizadora y represiva contra las organizaciones sociales, antirracistas, de defensa de los derechos humanos y grupos antifascistas donde se encuentran organizaciones de izquierda contra este sistema. El presidente Trump amenazó con movilizar la Guardia Nacional y al Ejército en contra de las grandes movilizaciones de distintas organizaciones que defienden los derechos humanos, evidenciando así su falta de tolerancia para con las organizaciones que promueven ideas diferentes a la suya, así como la falta de libre expresión en los Estados Unidos. Estas medidas merecen nuestro más firme rechazo y de igual medida nuestra solidaridad con las organizaciones y el pueblo norteamericano,
que se ven censurados, reprimidos y perseguidos por el gobierno. En estos días, varias capitales europeas se han sumado con manifestantes en las calles contra sus gobiernos, condenando las políticas racistas y discriminatorias cargadas de xenofobia. Merecen toda la admiración, así como nuestra solidaridad internacionalista como pueblos hermanos en la lucha por transformar este mundo de raíz ante la miserable perspectiva del sistema capitalista. Ante esta situación, exigimos al gobierno nacional expedirse públicamente condenando los hechos de racismo, discriminación y violencia policial que reflejan la falta de derechos en los Estados Unidos tan básicos como el derecho a la vida. Creo que queda muy, pero muy claro esta declaración elevada por la Unidad Popular a Cancillería de Gobierno y que veremos qué es lo que sale de todo esto, ¿no? Veremos cuál es la respuesta. Esperemos que sea una respuesta satisfactoria a la necesidad de lo que está pasando y padeciendo, mejor dicho, el pueblo. En este caso el pueblo norteamericano, pero cuando Estados Unidos, el gran imperio del norte, se mete contra cualquier pueblo, los pueblos padecen, hay guerra, hay sangre, hay genocidio y el mundo calla. Hay que hacerse escuchar justamente ante todas estas barbaridades. Y con todo esto que está pasando, quería leer una frase desde el libro de Eduardo Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina. Hay una frase que está seleccionada aquí por el diario La Juventud, que dice así: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los lejanos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. La región sigue trabajando de sirvienta. Como dijera Citarrosa, quien no cambia todo, no cambia nada. Pero por aquí lo vamos a ir dejando. Nos estaremos encontrando el próximo martes, aquí con la voz del Movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, y como decimos siempre, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican, y afuera los oportunistas. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida.